Nos visita el secretario técnico de la Asociación Iberoamericana de Defensores del Pueblo, el ex titular de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, Ismael Rein, que está ocasionalmente en la ciudad de Río Cuarto, porque tiene funciones ligadas con esta representación, que creo yo es de tercer grado, porque segundo grado sería la Asociación de Defensores del Pueblo o la Federación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, es de tercer grado. Ismael, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿Todo Guillermo. bien? Muy bien. ¿Todo en Por suerte, orden? sí, todo en orden, por suerte. Bueno, ¿en dónde tiene sede esta asociación? Bueno, en realidad tiene sede donde funge la presidencia, es decir, Ajá. tiene una presidencia que se elige cada 2 años. La anterior presidencia era de Colombia, después Colombia, el defensor de Colombia renunció a su presidencia y entró Paraguay, por lo cual tuvo sede en Paraguay, y ahora actualmente tiene sede en El Salvador. Es decir, que el defensor del pueblo de la Nación de El Salvador es el titular. Exactamente, es el titular. Hay un consejo rector. Ujú. Ese consejo rector está conformado por las vicepresidencias, eh, donde está Colombia, donde está Paraguay, donde está Puerto Rico, donde está Portugal. Y además Claro, porque tiene, es iberoamericano. exactamente, Está España también allí. de España, pero no forma parte del consejo rector. Y Argentina hoy forma parte del consejo rector a través de la Asociación de Primer Grado, que es la Asociación Argentina de Defensores del Pueblo de la República Ujú. Argentina, que designa un representante para formar parte de este consejo rector. Es decir, que el epicentro de actividades hoy está en El Salvador. Si cambiara, se iría a donde Sí, está el presidente. sí. Oye, de todas maneras, Guillermo, esta es una organización que tiene redes de trabajo, tiene Ujú. redes vinculadas a ejes temáticos como movilidad humana, como niños, niñas, adolescentes, mujeres, una red de comunicación, una red de ambiente, y cada coordinación general de esas redes es la que lleva el trabajo, digamos. Entonces, si bien la sede formal, legal y de comunicaciones está hoy en San Salvador, que por ejemplo toda la red de movilidad humana, toda la actividad se desarrolla en Colombia, la cuestión vinculada, por ejemplo, a la red de comunicación tiene sede en República Dominicana. En el Cono Sur tenemos también, digamos, grupos de trabajo, porque además de las redes existen grupos de trabajo. La Defensoría del Pueblo de Santa Fe, por ejemplo, lidera el grupo de trabajo en nuevas tecnologías y derechos humanos. Bueno, es una estructura y una organización muy grande. ¿Y usted tiene funciones itinerantes o se tiene que referenciar periódicamente en algún lugar? La virtualidad ha traído muchísima potencialidad de bajar mucho la movilidad, ¿no? Es decir, Sí, no tenés que todo, estar exactamente. viviendo en un lugar o visitándolo periódicamente. Exactamente. Todas las reuniones de lo que es Consejo Rector, que es el órgano de dirección de la federación, se hacen de manera virtual, excepto dos que vamos a tener este año, que una se va a hacer en Colombia y otra se va a hacer en El Salvador. Ujú. Después las asambleas generales, donde digamos el órgano soberano de toma de decisiones, se hacen una vez al año, una asamblea ordinaria presencial, y este año toca la sede de Perú. Y la función suya de secretario es, digamos, eh, estar en permanente observación de que se cumplan los desarrollos, Los planes de los trabajo. planes de trabajo, con lo cual está obligado a visitar las sedes. ¿Cómo Sí, es la lógica de la funcionamiento? lógica de funcionamiento es básicamente una lógica de relacionamiento institucional con instituciones homólogas. Sí. Por ejemplo, existen otras redes parecidas a la nuestra, por ejemplo, los defensores italianos, los defensores africanos. Existen redes con las cuales nos vinculamos, trabajamos, tratamos de llevar trabajo en común, en conjunto. Luego también el monitoreo de estos planes. Cada red y grupo de trabajo, esto que te comentaba, presenta al Consejo Rector un plan de trabajo anual. Ese plan de trabajo anual se monitorea a través de la Secretaría Técnica, que es un poco mi trabajo. No significa que yo esté todo el tiempo yendo a alguna de las sedes, sino muchas veces también reuniones virtuales, pero sí para reuniones puntuales de las redes o de los grupos nos tenemos que trasladar. Pero sí veo que tiene periódicas visitas a los lugares, Sí, sí, siguiéndonos en sus redes, ¿no? sí, sí, sí. Nos trasladamos y tenemos, digamos, ahí reuniones en distintos lugares. Bueno, últimamente tuvimos una reunión con el Defensor del Pueblo de España, tuvimos reuniones en Italia con los defensores cívicos italianos.
Eh, Hemos tenido algún tipo también de reunión en Ecuador, bueno, vinculándonos en esta lógica de trabajo, yo creo que también de fortalecimiento defensorial. Es una red, si bien que tiene muchos años, eh, alguna vez lo hemos hablado acá, Guillermo, las defensorías tienen un desafío que es el del conocimiento, ¿no? Que las conozcan. Sí, sí, que la institución sea tenida como referencia. Pero Sí, ha crecido mucho eso, porque sí, hablar que hay una organización iberoamericana, una red, es porque se está jerarquizando ese rol. sí, yo creo que también surge de la necesidad de los pares de, de poder intercambiar prácticas, porque uno de los objetivos de la federación tiene que ver con eso, con crear un espacio para que se intercambien prácticas, es decir, cómo estamos haciendo cuestiones desde Argentina, cómo están enfocando temas desde México y ahí crecer en esa lógica. Y la otra es esta de difusión y que se conozcan las defensorías. Siempre hemos dicho que en la universidad se estudia toda la composición del Estado a través de sus tres poderes, pero nunca se estudia en profundidad los órganos de control y dentro de los órganos de control desde la reforma constitucional en Argentina. Y así pasó en otros países latinoamericanos, incluso iberoamericanos, con la incorporación de las defensorías del pueblo a las constituciones nacionales, a las constituciones provinciales. El derecho constitucional no aborda qué son las defensorías en la universidad. En la escuela menos, entonces hay que hacer un gran esfuerzo institucional para contar cuál es nuestro Y rol. aquí está muy fortalecida la figura en ámbitos regionales, pero poco validada a nivel nacional. ¿Cuánto hace que no tenemos un defensor del pueblo electo? 16 años. Dice, un 16 años. despropósito de responsabilidad de todos los gobiernos, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay que decir que el no nombramiento de la figura, digamos, del defensor del pueblo en Argentina, nadie ya puede explicarse a qué obedece, pero sí recientemente han designado la comisión bicameral que debería Sí, designar sí, el sí. defensor del pueblo. Pero en este escenario político, ¿no? No lo no, Uno no se lo imagina. no se imagina porque además el defensor del pueblo cumple un rol de control de los poderes de turno y Sí, pero defensa de los derechos difusos, si se están llevando puestos todos los bueno, derechos, pero en ¿no? otro, vos decís, en este contexto es difícil imaginarse la designación, coincido Sí, sí, plenamente, sí. pero en los contextos que uno se podía imaginar, Tampoco lo sé, claro, entonces, es cierto. entonces es muy difícil, ¿no? Encontrar Porque en un... cierto sentido, los que ejercen el poder les molesta la figura del defensor del pueblo. Sí, yo creo que esto ha ido cambiando también, Guillermo, un poco con los años, desde la conformación de la figura hasta acá. Hoy los perfiles que vemos son perfiles que tienen que apuntar más al diálogo, digamos. Esa figura de la Defensoría Sí. de Contrapeso tiene hoy un ejercicio fundamentalmente de diálogo, de construcción de, de ciudadanía, y creo que eso es un poco el desafío de la Defensoría. El contrapeso, por supuesto, que tiene que ser algo en algún momento, en alguna situación molesto. Por supuesto que sí, tiene que haber momentos de tensión. Pero el tema es cómo resolver ese momento de tensión, ¿no? ¿Qué temas son los que dominan el interés hoy en la Argentina? Sabemos, pero fuera de la Argentina, ¿qué está discutiendo el mundo? ¿Qué hay en los escritorios de los defensores del pueblo hoy como agenda de preocupación? La cultura de paz. Generar hoy una construcción de un derecho a la paz, de la cultura de paz, del diálogo, de la necesidad del desarrollo si se quiere, derecho humano, que los derechos humanos son, digamos, muchas veces, eh, Que atrás estamos largando, Ismael, ¿no? bueno, sí, claro, estamos hablando muy atrás, No pero estamos hablando ni de la igualdad de la sociedad, ni de los derechos de las bueno, minorías, estamos hablando de la cultura de paz. y Estamos sí, en un mundo preguerra sí, o claro. posguerra, no sé cómo Bueno, llamarlo. pero es eso y después las vulnerabilidades, ¿no? Es decir, yo creo que a partir de la construcción de la paz, de la democracia, son todos temas de preocupación, lo que está hoy arriba de los escritorios. Y también las vulnerabilidades, esto de identificar las vulnerabilidades eh, desde la perspectiva de quién las produce. Es decir, ya no se identifica, es decir, bueno, los ancianos las personas mayores son vulnerables. No, no son vulnerables. Vamos a ver, vamos a identificar quién genera la vulnerabilidad. Es decir,
Porque no son vulnerables por naturaleza, sino por la política que los afecta. Exactamente. Por las políticas que los hacen vulnerables. Exactamente. Los niños no son vulnerables, los niños tienen una vulnerabilidad intrínseca, digamos, que sí depende un poco de ellos. Ajá, de la condición. Claro, de no haber desarrollado el crecimiento todavía. Exacto. Pero, por ejemplo, las personas en situación de discapacidad, sobre todo la de discapacidad motriz, no son vulnerables en sí mismos, sino en función de que la ciudad no obedece. Las ciudades, las condiciones laborales, Exacto. Los derechos, ¿no? Exacto. Aquí en la Argentina se están perdiendo los derechos a las personas en situación de discapacidad, estamos discutiendo eso, ¿no? Es una barbaridad, claro, por supuesto. Y esas discusiones es donde las defensorías tienen, bueno, creo que importantísimos aportes. Yo creo que en Argentina se demuestra por los posicionamientos de la Asociación de Defensoría del Pueblo de la República Argentina, que son claves, que son importantes y que muchas veces no tienen la trascendencia mediática o no tienen la trascendencia, si se quiere, del conocimiento, pero realmente después de los congresos de la asociación uno ve los posicionamientos y son claves. Ahora, Ismael, es cierto que Argentina tiene situaciones, no digo de privilegio, pero sí que todavía no nos arrastran a problemas que son mundiales. Por ejemplo, la grave afectación en la discusión por la llegada de inmigrantes que tienen en algunos lugares, ¿no? Mira, ayer estábamos atendiendo un tema en una localidad que se llama Jamundi, en Colombia, un municipio muy pequeño, y estaba recibiendo más de 400 familias desplazadas por, digamos, las circunstancias de violencia que está viviendo Colombia hoy, y esos desplazamientos son normales. Digamos, son internos, ¿no? Son desplazamientos internos, gente que baja de la sierra, y cuando vos mirás los números, a lo mejor de países como Colombia, o de situaciones vinculadas a la violencia narco en México, donde muchas veces vos vas viajando por una ruta y te queman los camiones, te bloquean la ruta porque están cometiendo un delito más adelante y no quieren que los persigan. Bueno, son temas difíciles que todavía, como vos decís, no han llegado con esa magnitud. Están entre nosotros con esa magnitud. Bueno. Ni hablar el rechazo del inmigrante que hay en España y que también han empezado las reacciones xenofóbicas, nazistas. Bueno, lo de Torre Alba ahora efectivamente en España. Tenemos situaciones, pero bueno, mira lo que pasa con los turistas solamente en Barcelona, que ya no es solamente al migrante, ¿no? Yo creo que ese es un fenómeno nuevo. El del rechazo al turista por el tema de que se eleva el costo inmobiliario. El costo de vida. Claro, sí. Digamos, pasó hace poquito en lugares turísticos con enfrentamientos violentos entre turistas y vecinos. Entonces, por eso creo que hay que focalizarse en el tema de la cultura de paz. Acá, en nuestro país también ocurren estas cosas exacerbadas por un poder que viene también a cuestionar, digamos, la posibilidad de construir colectivamente, ¿no? Es decir, porque la cultura de paz es eso, el diálogo y la construcción colectiva. Bueno, sí, estamos en el antípoda de eso, ¿no? Eso. Porque ayer salió un informe de una consultora ad hoc que se ha duplicado la cantidad de insultos en redes sociales en los últimos 2 años. Y el sexto insultador entre todos los usuarios que hay en las redes sociales es el presidente, el sexto en cantidad, pero con un impacto impresionante porque es el presidente y tiene casi 4 millones de seguidores en sus redes sociales. Entonces, la primera insultadora, que es una mujer, que es la que más insulta, las descalificaciones, tiene 4.000 seguidores. El presidente, en cantidad de insultos, creo que en lo que va de su gestión, o en los últimos 2 años y medio, profirió 1.700 insultos el presidente. 1.700 insultos. Adversario político, bueno, lo que todos sabemos, Madrid y todo lo que está pasando. Y esta mujer tiene muchos más, pero el poder de llegada... El poder de fuego. Llega a 4 millones de personas que lo siguen solo en Twitter, ¿no? Sí, bueno, esas son las cosas que... Eso todavía no se ve en el mundo. Yo no veo presidentes insultando, salvo Donald Trump, ¿no? Pero no veo eso en el mundo, ¿no? No. Me parece que hay una institucionalidad todavía que está muy protegida. Sí, claro, por supuesto, está protegida.
puede ser más beligerante, menos Ujú. beligerante, pero siempre dentro del marco de la diplomacia y la educación. Mira, Guillermo, justamente por estas cosas creo que las agendas defensoriales van en torno a la posibilidad de diálogo, de ir Sí, hacia... ante esto, lo peor que puedes hacer es responder con el mismo tono y con la misma violencia. Hay que entender que acá hay que usar un vocabulario diferente, hay que tratar de hablar desde un lugar diferente y hay que ir hacia la construcción de una sociedad diferente, porque no toda la gente que sigue Milei o toda la gente que se prende del insulto, que muchas veces, eh, digamos que él o que, yo creo que esto es más allá del fenómeno Milei, ¿no? Creo que es un fenómeno que ocurre eh, en la sociedad y que él lo interpretó de una manera y lo llevó hacia, lo lo hizo hizo propio, adhesión lo política. hizo exactamente, pero ya lo veíamos esto, lo vemos en el deporte, lo vemos en la cancha de fútbol, lo vemos en la Sí, cancha. pero en lugar de desactivarlo, lo están Bueno, potenciando. la responsabilidad es desactivarlo, eso Claro. es. Estamos dialogando con Ismael Rin, el secretario técnico de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. ¿Qué es lo primero que le dicen cuando en el mundo dice yo soy argentino? Tan, bueno, a veces Sí. el Papa, Messi, Maradona. Ese es el O podio. Maradona Messi, depende. Ahí, pero sí, va por ahí la cosa, ¿no? Bueno, Y después es el Maradona asado, Messi, porque si Maradona después de tanto sí, tiempo sin jugar al fútbol y sí, sí, habiéndose muerto sigue estando sí, ahí, es porque es Maradona Messi, sí, ¿no? sí, sí, en Italia es Maradona. Sí, claro. Pero después el asado y el vino y el tango son cosas que todavía siguen en el imaginario del... Sí, pero no está todavía la cultura Milei de Sí, se ve, revestir, se ¿se ve, ve? sí, se ve con fuerza también, digamos, de, cuando uno se mete ya en la conversación, lo primero que te preguntan, ¿cómo está la Argentina? Digamos, te preguntan, ¿Le ¿cómo dice la está? verdad o dice, bueno, No, depende? Es sí, diplomático, es sí, diplomático. claro, por supuesto, por No, supuesto. es diplomático no como el embajador de los Estados Unidos que nos van a enviar ahora que no es nada Pero diplomático. todavía no es el embajador de No, Estados no, Unidos. bueno, pero Y yo tengo dudas que sea también. yo creo que está listo para asumir la vicepresidencia. Ya dijeron que Villarroel no va a ser vicepresidente y yo creo que me parece que No, la pero fórmula es sí. Milei, No, no, lámelas. no. Bueno, queda mal el nombre. Ahí. Bueno, pero es el apellido, ¿qué Está quiere bien, que le bueno, pero diga? queda mal. Bueno, eh, ¿cómo se procesan las decisiones en otro lugar a diferencia de la Argentina? El- Eh, las- digamos, cuando se impulsan los proyectos, se tarda tanto como en nuestro país, son tan a largo plazo los cambios, el mundo se resiste, hay un conservadurismo general en todo el mundo, por lo menos de Iberoamérica, que impide que las transformaciones necesarias que una sociedad necesita se concreten. sí, es difícil porque es una tensión entre dos enfoques, dos miradas. Creo que esa lógica, bueno, está pasando esto, se está tensionando lo vemos en Colombia, por ejemplo, con el foco de tensión sobre un gobierno de un signo distinto, de una mirada distinta, de un carril distinto al Sí, que está tenemos. absolutamente hostigado todo el tiempo, ¿no? Bueno, perfecto, bueno, por Porque eso es de centro izquierda, está Petro. bien, sí, Y esa es una sociedad muy conservadora. Está muy gobernada conservador. todo el tiempo por la derecha. Exactamente, perfecto. Bueno, pero vemos que no ha podido quizás materializar en poco tiempo, largo Sí, sí, los tiempo, cambios que los quería. cambios que quería. Bueno, pero hoy vemos un proceso como el mexicano también. Ujú. Un proceso como el mexicano que avanza claramente en un Sí, sí. sentido. Y fíjate, digamos, la presidenta mexicana con una altura, un nivel de diálogo, Sí, un nivel con matices, y es vecina de medianera con, con los Estados con Unidos. los Estados Unidos y con las cosas que ocurren. Pero mira, te voy a poner un ejemplo de las deportaciones, porque fue lo primero Sí, sí. que desde la federación atendimos con mucha precaución, ¿no? Y en la primera Las reunión, deportaciones de trama, eso se las refiere. deportaciones de Trump de personas migrantes. Y, por ejemplo, Guatemala hacía referencia a que no estaba recibiendo más cantidad, no estaba recibiendo más cantidad de personas deportadas. De hecho, el primer trimestre de este año Guatemala recibió menos. Lo que pasa es que había cambiado la forma. ¿Cuál era la forma?
antes había una comunicación del Estado con 3 días antes, se avisaba que avión iba a llegar, el listado de las personas que iban a llegar. Dice, ahora nos está llegando el avión, aterriza y no sabemos quién viene adentro. No nos avisan. Es la brutalidad, ¿no? Exactamente. Entonces, es esa forma de ejercicio del poder lo que ha cambiado, lo que está cambiando y con lo que tenemos que lidiar, ¿no? Para finalizar, el mundo se ha hecho más desigual, los números de la economía así lo consignan, Sí. el Banco Suizo que mide la riqueza del mundo habla de una cada vez más marcada desigualdad. Y de los continentes que más han retrocedido, hay continentes que han crecido, y en el año 2024 está Latinoamérica, América Latina. Y por lo que leo, no por lo que viajo, nos sorprenderíamos si vamos a otros países, porque Argentina, si bien es desigual, no es tan desigual como otros distritos, ¿no? No hay tanta desigualdad. Todavía hay una clase media que... Claro, no hay que quedarse cruzado en eso, ¿no? Pero las desigualdades más profundas se están dando en algunos países que son un verdadero problema. Y a eso quería apuntar en el final. ¿Ve en otros lugares mayores carencias que las que tenemos en nuestro país? Bueno, yo creo que Argentina siempre ha tenido este combo de educación pública, salud pública, que sostiene un poco la idiosincrasia de la clase media. Yo creo que Argentina va a tratar de sostener esa lógica, ese combo. Sí, claro que hay otros países que son mucho más desiguales que Argentina, pero hay países también, si nos comparáramos con Uruguay, creo que... Sí, o con Portugal. O con Portugal, bueno, para no salir de Latinoamérica. Sí, sí, está bien. Si nos comparamos con Uruguay, quizás Uruguay esté mejor en términos de desigualdad, medido en términos de desigualdad. Los informes del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, son muy buenos, muy lindos mirarlos, y realmente plantean en sus últimos informes como desafío el salir de la pobreza, ¿no? Sí, pero da la sensación que una cosa es el diagnóstico y otra cosa es hacia dónde vamos. ¿Sabe cuál es su próximo destino o a dónde tiene que viajar o todavía no? Sí, ahora, digamos, vamos a estar trabajando en lo que va a ser la cumbre de movilidad humana que se va a llevar a cabo en Bogotá a fin del mes de agosto. Y después vamos a tener... O sea, su próximo destino es Bogotá. Bogotá, sí. Después vamos a tener una reunión en Centroamérica, no sabemos todavía si El Salvador o Honduras. Y después yo termino además en octubre, este es un periodo de un año, y así que termino con la cumbre, digamos, la Asamblea General de Perú. ¿Pero puede continuar o eso depende, no depende? Bueno, no depende de mí eso. Claro, de si se hizo bien o no el trabajo. Claro, exactamente. Bueno, a veces lo hiciste bien y no continúas igual. Igual, también, es rosca entonces. Un poco también. Un poco también, sí. un poco también. Gracias, Ismael, No, muy amable. Favor, Lo ha entusiasmado la tarea, digamos. Sí, la verdad que es una tarea muy buena, muy linda. Te tiene siempre, digamos, con mucho trabajo técnico que me gusta, he aprendido mucho, posibilidades de estudio y de nuevos aprendizajes y de relacionamiento que para mí es fundamental. Gracias por venir, muy amable. Por favor, muchísimas gracias. De visita, porque ahora está de visita en Río Cuarto por sus responsabilidades al frente de la Secretaría Técnica de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, Ismael Rins, en el cara a cara de Así Son las Cosas.